Cuando consiga Hechos capítulo 17, versículo 26, deme un amén. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora vaya a la pantalla conmigo y lea el mismo pasaje porque lo traje en otra versión, pero está en la pantalla. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Nuestro tema lleva por título el día de hoy, hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre inmigración? Quiero decirles, hermanos, que persigo dos objetivos. El primer objetivo, persigo buscar la unidad de nosotros como creyentes, como iglesia, como miembros de una iglesia. En segundo lugar, también busco traer paz a los corazones sobre este tema de inmigración, una vez que podamos entender qué dice la Biblia sobre este tema. Así que le pido paciencia, no quiero ofender a nadie. No tengo nada personal contra nadie. Les prometo que dejaré mis prejuicios personales a un lado. Trataré de ser lo más bíblico posible. Porque de corazón le digo que me interesa, hermanos, que aprendamos sobre este tema. Y creo que el tiempo es ideal para hablar de este tema. Decidí que la mejor forma de abordar esto, hermanos, es por medio de preguntas y respuestas. Trataré de dar respuestas bíblicas a una serie de preguntas sobre inmigración que estuve planteando. Y quiero que sepa que no hablaré ni como demócrata, no hablaré como republicano, no hablaré como una persona de izquierda o de derecha. Hablaré como una persona que tiene un compromiso con la palabra de Dios y que pretendo ser fiel a Dios y su palabra. Le advierto que algunas preguntas le van a sonar fuertes, pero le garantizo que por muy fuertes que le suenen, yo traté de contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver 7 preguntas y vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas. La primera, ¿habla la Biblia sobre temas de inmigración y deportaciones? Respuesta, la Biblia sí habla de estos temas. Por ejemplo, la Biblia habla de las líneas fronterizas por muchos pasajes. Cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra, no le dijo te voy a dar toda la tierra, sino que le dijo te voy a dar una tierra y le especificó las limitaciones que esa tierra iba a tener. En otras palabras, lo que estuviera fuera de esos límites que el Señor le estaba dando a Abraham no era de Abraham, pertenecía a otras personas. Vamos a verlo en Génesis capítulo 15, verso 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Prácticamente, hermano, lo que estamos viendo en ese pasaje son los límites de la tierra que el Señor le entregó a Abraham. Los límites entre naciones y las fronteras entre las naciones son bíblicas. Dentro de esos límites, por lo general, hay un cierto idioma. Dentro de esos límites, por lo general, hay una serie de costumbres que se practican. Hay una cultura dentro de esos límites.
Hay ciertas comidas, ciertas cosas que son normales hacer dentro de esos límites, pero que si se hacen fuera de esos límites, ya alguien no lo vería normal, diría, hey, qué curioso es eso. Los límites, las fronteras entre naciones influyen de alguna manera cómo somos, cómo vivimos, cómo hablamos, qué costumbres tenemos, qué hacemos, etc. La Biblia, hermanos, habla de inmigración. Abraham, por ejemplo, inmigró a Canaán. El Señor mismo le dijo que fuera a Canaán. Jesús, siendo muy pequeño, inmigró a Egipto. Algo a notar, hermano, en estos dos casos que le acabo de mencionar, de estos dos personajes muy importantes, que es Abraham y Jesús, es notar y tener en cuenta que el Señor los mandó. No se le ocurrió a Abraham ni se le ocurrió a José, el papá de Jesús, porque Jesús era bebé. A Abraham el Señor lo mandó y a José también el Señor lo mandó. Huye a Egipto, lleva al niño a Egipto. La Biblia también nos habla de deportaciones. Los israelitas, por ejemplo, fueron deportados tanto a Babilonia como de Babilonia, porque deportación funciona en ambos sentidos, tanto si te sacan de tu país como si te regresan a tu país. La palabra deportación significa ser desterrado de un lugar. Todos los israelitas llegó un momento en que fueron deportados a Babilonia. Cuando se acabó el tiempo que Dios los quería tener allí, fueron deportados de Babilonia y fueron mandados una vez más a su país. Los profetas Ezequiel, por ejemplo, y Daniel fueron profetas de la deportación o del exilio. Su ministerio fue en Babilonia, porque fueron tomados de su país en un momento determinado y deportados a Babilonia. La Biblia habla de los extranjeros. Los israelitas fueron extranjeros en Egipto. ¿Se acuerdan? Claro, el faraón les dio permiso. José lo sugirió. José dijo, voy a visitar a mi familia, y el faraón le dijo, tráetelos porque el hambre en Canaán era muy grande. Y el faraón lo permitió. Y el faraón les dijo, tráelos, a qué se dedican y ponlos en tal tierra. Es decir, el faraón, que era de alguna manera el presidente de Egipto, fue el que decidió cómo es que estos extranjeros iban a vivir dentro de Egipto. Les puso leyes para que, ¿verdad?, sabía que, por ejemplo, era abominación comer egipcios con israelitas, etcétera. Así que tenían, aunque vivían en el mismo país, un límite en la tierra de Gosén que los diferenciaba del resto de los egipcios. Pero también los israelitas, cuando un extranjero quería habitar entre ellos, tenía que seguir las reglas de los israelitas. Un solo estatuto habrá, les dijo el Señor a los israelitas, tanto para el natural como para el extranjero. ¿Cuál es este estatuto? Las leyes de Dios. Debían de someterse como extranjeros a las leyes de Dios para ser asimilados dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, Éxodo 12:48 dice que si querían comer la Pascua los extranjeros, tenían que circuncidarse. Es decir, tenían que seguir una ley. El mismo apóstol Pablo vivió como extranjero en varios periodos de su vida. Por ejemplo, en Hechos 28:30 nos dice que vivió 2 años como extranjero en Roma, estando bajo arraigo domiciliario en una casa. En Hechos capítulo 19, versículo 10, nos dice que vivió 2 años en Éfeso, el actual Turquía, predicando la palabra. En Hechos 18:11 nos dice que vivió 1 año y medio en Grecia, cuando estuvo en Corinto. Vemos entonces que la Biblia, hermano, aborda todos estos temas: extranjeros, deportaciones, exiliados, límites en las tierras, etcétera. Creo que ese es el primer precedente que quiero sentar. La segunda cosa, hermano, la segunda pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿qué dice la Biblia sobre las naciones y que cada uno viva dentro de un territorio nacional? La Biblia, hermanos, enseña que Dios permitió el origen de las naciones después del diluvio por medio de los hijos de Noé. Mire lo que dice Génesis 10:32. Dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio.
Dios permitió que surgieran las naciones, que hubiera diferentes naciones en el mundo y que estas naciones tuvieran sus límites. Y esos límites determinaban muchas cosas de esas naciones, costumbres, idiomas, leyes, etcétera, forma de vestir. Usted sabe, tanta diferencia cultural que hay entre una nación y otra. Después del diluvio, hermanos, los hombres quisieron hacer una sola nación, un gran pueblo, donde tuvieran un solo idioma, tuvieran un solo líder que fuera el que los gobernara, y por ende, si eran un solo pueblo, iban a tener muchas cosas en común, muchas costumbres en común y tradiciones en común y leyes en común, etcétera. A Dios no le gustó esa idea, porque Dios le mandó al hombre a llenar la tierra, a sojuzgar la tierra y habitar por toda la tierra. Aparte de que su intención era idolátrica, desechar a Dios y de alguna manera ellos proclamarse como un pueblo que no necesitaba a Dios. Así que Dios, hermanos, los dispersó y los mandó por diferentes partes de la tierra por medio de confundir su idioma. Esa fue la forma que Dios utilizó para poderlos dispersar. Entonces, mire lo que dice el pasaje que leímos base, Hechos 17:26, una vez más, y lo traje en dos versiones porque la NBI creo que lo tiene más claro. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora lea conmigo en pantalla el mismo pasaje en la nueva versión internacional. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Este pasaje enseña, hermano, que cuando naces, en qué tiempo naces y dónde naces, en qué territorio tú naces, es una decisión soberana de Dios. Es decir, yo nací en México porque a Dios así le plació. Y donde quiera que tú hayas nacido y en el tiempo en que tú naciste, fue así porque Dios así le plació. De la misma forma que tuvo el tiempo de escoger todos tus detalles sobre color de ojos, cabello, estatura, etcétera, Dios escogió cuándo ibas a nacer y dónde ibas a nacer. Es una decisión soberana del Señor. Eso no significa que tú no te puedes mover del país donde tú naciste, que a Dios le plació que tú nacieras, pero te tienes que mover de ese país donde Dios decidió que nacieras, siguiendo un cierto orden establecido por Dios y los gobiernos que Dios establece en la tierra. Por ejemplo, y repito, Israel fue a vivir a Egipto y tuvo que seguir las reglas que el faraón les planteó. Entren, vivan en tal tierra, y el faraón les extendió entonces su permiso para que vivieran en esa tierra. Hermanos, yo sé muy bien que este tema es muy sensible porque muchos de nosotros, hermano, vinimos a este país de una forma no correcta. Por eso es que este tema es tan delicado. Es un tema, hermanos, que implica el que yo tenga que enseñarles con la escritura que al venir a este país de la forma incorrecta como vinimos muchos, violamos las leyes de migración puestas por el país. Ahora, quiero aclarar que también se sobreentiende que no todos las violamos en las mismas circunstancias. Las circunstancias varían de una persona a otra. No todo mundo tiene el mismo nivel de culpa. Por ejemplo, quizás no eras cristiano y no sabías lo que la Biblia decía sobre este tema y decidiste venir. Y llegando aquí conociste al Señor y empezaste a leer Romanos 13 y dijiste, algo no me cuadra. Posiblemente si eras cristiano, pero nunca te habían enseñado este tema desde un punto de vista bíblico. Posiblemente venías huyendo de un país comunista o de un cartel de droga o de una
mara o pandilla que amenazaba tu vida y te tocó escoger entre tengo que quebrantar esta ley o preservar mi vida, y te tocó preservar tu vida. Eso es puro sentido común. Quizás eras un niño cuando viniste y no pediste venir, sino que no viniste, sino que te trajeron. O posiblemente venías huyendo de alguna pobreza extrema o de alguna situación. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser misericordiosos en ese sentido y entender el contexto, las circunstancias bajo las cuales muchos de nosotros que somos cristianos y que estamos aquí y que hoy debemos de tener un entendimiento bíblico sobre qué dice la Biblia de este tema, decir, ok, ya estuvo. Ahora me toca buscar la forma de arreglar esta situación que no fue la más ideal. Hermanos, Dios es muy misericordioso. Él puede hacer que de ese error que cometimos muchos, por su misericordia, algunos de nosotros logremos arreglar un estatus migratorio, a pesar de que hicimos eso que no estuvo bien. Dios en su misericordia lo puede hacer. Pero también toca ser bíblicos y reconocer que Él es soberano y que Él puede decidir fulano, mengano, perengano y sutano van a poder arreglar, fulano, mengano, perengano y sutano no van a poder. Y tienen un caso de migración en donde lamentablemente migración les va a buscar y hablar con ellos para hablar de su caso y ver qué se puede hacer con cada caso. Porque con cada caso de migración es diferente. Cada caso de migración es como una huella digital. Usted nunca se puede poner a darle consejos a alguien, decir, no, a ti te van a hacer esto, a dar aquello, porque a mi primo, a mi prima le hicieron esto, aquello. No, es un caso, cada caso es diferente en migración. Entonces, hermano, creo que hasta este punto hemos dejado establecido que sí podemos emigrar de un país a otro, pero hay reglas. Y aquí es donde voy a contestar una de las preguntas más incómodas, hermano, que no tiene usted que estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy tratando de apegarme a las escrituras. ¿Es pecado entonces entrar ilegalmente a un país? Es una pregunta de $1,000,000 para los cristianos. Los que no son cristianos, pues ¿qué? Ellos dicen, yo no soy cristiano. Pregunta, ¿es pecado entrar ilegalmente a un país? Hermanos, pregunta, como cristianos, ¿deberíamos de respetar las leyes del gobierno que son justas y necesarias? Sí, eso yo creo que lo tenemos claro, hermanos. La Biblia es clara en ese asunto. Cuando un país establece leyes justas y necesarias, cuando nosotros violamos esa ley, estamos pecando. Posiblemente no en el mismo grado, y eso es algo que quizás le trae alivio a muchos y a mí también. Quizás no en el mismo grado. ¿Por qué? Porque no es en el mismo grado de pecado el que siendo niño lo trajeron y no pidió venir, que el coyote, entre comillas, que se dedica a pasar gente día y noche, ¿verdad? No es el mismo grado de pecado. Hay grados de pecado en las escrituras. Pero para ser justos, hermano, tendríamos que decir, eso estuvo mal, eso no estuvo bien. Si yo pudiera volver el tiempo y fuera cristiano y tuviera más entendimiento teológico de este tema, no lo volvería a hacer. O ahora que ya soy cristiano y que entiendo lo que la Biblia dice del tema, si me mandaran no me volvería a regresar, porque yo sé que estaría yendo en contra de las leyes de Dios y de la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 13 del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las leyes migratorias que se están enforzando en estos días, ¿son justas o injustas? Las leyes son justas. Simplemente están haciendo trabajo que ya está establecido que ellos tienen que hacer. Porque si son justas, quiere decir que son bíblicas. Y si son bíblicas, nos toca someternos como cristianos, aunque no nos guste emocionalmente. A mí no me gusta emocionalmente lo que está pasando. En mi corazón yo no quisiera que estuviera pasando. Yo, Bernardo, como persona, como humano.
que me duele ver la situación de personas que son arrestados, puestos en hold de migración y enviados a su país y que dejan niños, etcétera. Yo sé que este tema, hermanos, es muy sensible, es muy emocional, es un tema que nos pone muy emocionados. Mirando videos en esta semana de una hija llorando, mamá, yo te voy a ayudar, no te preocupes, porque la estaban metiendo presa, yo me sentí quebrantarme. Pero, hermanos, tenemos que tener bien claro que nosotros, antes de ser inmigrantes, primero somos cristianos. Primero somos cristianos. Y yo sé que no voy a agradar a todos el día de hoy, porque este tema es así. Este tema es así. Si tú te haces poquito a la derecha, los de izquierda se molestan. Si te haces poquito a la izquierda, los de la derecha empiezan a sospechar de ti si ya te hiciste liberal. Entonces no quedas bien ni con unos ni con otros. Toca ir a la Escritura, ver lo que dice Dios y quedar bien con Dios. Quedar bien con Dios y asumir las consecuencias del sermón. Que fulanos, menganos ya no regresaron, que porque no les gustó, sorry, es bíblico. Pregunta número 4. ¿Las medidas migratorias que han tomado el gobierno violan los derechos de las personas? Escuche bien la pregunta. ¿Las medidas migratorias que han tomado el gobierno violan los derechos de las personas? Hay que aclarar, hermanos, que los únicos que tienen derechos como ciudadanos de un país al 100% son ¿quiénes? Los ciudadanos de ese país. Los que no somos ciudadanos, hermano, debemos entender que vivir en Estados Unidos sin ser ciudadano no es un derecho, es un privilegio. Esto que acabo de decir es crucial para que tú entiendas el tema migratorio. Y lo voy a repetir. Los únicos que tienen los derechos ciudadanos al 100% en un país son los ciudadanos de dicho país. Todo el que no es ciudadano de un país, si está en el país, no es en sí porque tenga 100% derechos, sino como un privilegio de estar en ese país. La analogía para entender esto es la clásica analogía de la casa. Si yo estoy viviendo en una casa que no es mía, el dueño es el único que tiene todos los derechos sobre esa casa. El dueño me da el privilegio de estar en esa casa. Pero sin un papel firmado por el dueño, en donde yo pueda pelear ciertos derechos sobre esa casa, él me puede decir en cualquier momento que yo me salga. En cualquier momento, porque él es el dueño legal de esa casa. Si yo no tengo ningún papel firmado por él que me respalde hasta fin de año para quedarme, y él me dice, tú sabes que aquí estamos sin contrato, yo nunca te he firmado nada, te he tenido paciencia, te he aguantado un montón de cosas que has hecho aquí en mi casa, pero la semana que viene quiero que me desocupes. ¿Qué puedes hacer? Absolutamente nada, porque no eres dueño de esa casa. Realmente, hermano, no tenemos derecho ciudadanos en un país en el que nosotros no somos ciudadanos. Eso es puro sentido común y pura ley. El que es abogado debería saber esto como el ABC de las leyes. Deberíamos de respetar las reglas de la casa si queremos seguir viviendo en esa casa. Esto nos lleva, hermanos, a una conclusión lógica, hermanos. Todos los inmigrantes que estamos en un país y que no tenemos documentos, no podemos decir es mi derecho a quedarme. No es así, no es tu derecho. ¿Por qué? Porque el único que tiene los derechos 100% sobre esa casa es el dueño. Y el dueño en un momento determinado que él diga, ¿sabes qué? Te sales, él está en todo su derecho de pedir lo que por ley le pertenece. Podría ser que no te gusta su actitud del que te está pidiendo que salgas. Tú dirías, qué barbaridad, ni que yo estuviera encima de su espalda, o es un egoísta, o es un malvado. Tal vez no te gusta lo que te está pidiendo, la actitud con la que te lo está pidiendo, pero en ningún momento él está violando tu derecho, porque no tienes el derecho, no tengo el derecho, no tenemos el derecho. En todo caso, se le puede rogar al dueño que tenga misericordia. Pero si tú le dices al dueño, sea justo, entonces, ¿qué te va a decir? La justicia es que te salgas. Yo le voy a decir una cosa, todos los que, el que vino, los que vinieron, los que vinimos sin documentos al país, nunca ore pidiendo justicia. Porque si usted y yo y varios venimos al país sin documentos y oramos, Señor, hazme justicia, ¿qué es lo justo? Que nos deporten por ley. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Señor, ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de nosotros. Mira mi situación. Vine hace tantos años. Mis hijos están aquí. Mi esposa está aquí. Ayúdame, Señor, que haya una puerta por ahí, un arreglo para hacer un ajuste. Pero si usted dice, ay, qué injustos me están haciendo justicia. Señor, clamo a ti, hazme justicia. El Señor dice, ok, ¿quieres justicia? Ahí está. Lo justo es, por ley, que regreses a tu país porque violaste una ley. Y yo digo esto afectándome a mí, afectando a mi familia y afectando a mucha gente que yo amo, hermano. Pero la pregunta es, ¿voy a vender la verdad para agradar a la gente o voy a decir lo que dice la palabra del Señor? Por ejemplo, todos aquí tenemos una casa. Algunos quizás la tienen propia, otros quizás la rentan o rentan un departamento. ¿Verdad que en su casa usted pone sus reglas? Por ejemplo, yo no le permitiría a una persona entrar a mi casa y fumar. Jamás se lo permitiría que entre a mi casa y fume. No le estoy prohibiendo fumar absolutamente. Él puede fumar en su casa, en la calle, en el carro, donde quiera, aunque fumar es malo para la salud. Lo que yo le estoy prohibiendo es que una vez que cruce el umbral de mi puerta y entre a mi casa, yo le diga, no puedes fumar aquí. Pregunta, ¿lo puedo obligar legalmente a no fumar? Claro que sí. Claro que sí, lo puedo obligar legalmente. Si me dice, no es que yo voy a fumar, yo llamo a la policía. ¿Por qué? Porque resulta que yo como dueño tengo todos los derechos y a él yo le estoy dando un privilegio de entrar bajo ciertas reglas que yo le estoy poniendo. Es lo mismo con el gobierno, hermanos. El gobierno está en todo su derecho de decir, a ver, ¿qué dicen las leyes de migración? Ok, vamos a enforzarlas ahorita. Vamos a tomar un periodo en que vamos a tratar de enforzar estas leyes. Se está discutiendo el tema del derecho de nacimiento a los hijos de indocumentados. Eso no ha pasado. Los abogados dijeron que eso puede ser anticonstitucional, que no creen que pase. Pero si usted ha estudiado la historia de Estados Unidos ya tenía esa ley antes. En Estados Unidos así era cuando Estados Unidos fue fundado. Después se cambió la constitución para darle nacionalidad a los hijos de personas indocumentadas. Y es un tema bien difícil, es un tema bien complicado. Yo lo sé. Es duro, humanamente hablando, este tema. Yo no quisiera que fuera así. Pero es así. Yo no soy ciudadano de este país. Tengo un caso con migración. Si migración me cita a una corte en estos días, que he estado pensando, y me dice, tienes que salir, no puedo pelear diciendo, no, están siendo injustos, son racistas, qué barbaridad. No, ellos no tienen la culpa. La culpa fue mía cuando hace 22 años yo tomé una decisión de hacer las cosas fuera del orden establecido. Puedo apelar a misericordia, tengan misericordia de mí, tengo tantos años aquí, no tengo nada en mi país, tengo un buen carácter moral, pago mis impuestos, tengo hijos ciudadanos. Puedo apelar a muchas cosas a su misericordia. Y dicen los abogados que esos casos no son los que están buscando ahora. Según los abogados, yo no soy abogado. Pero hermanos, este tema es un tema que nos puede dividir si nosotros no tenemos un entendimiento bíblico. Algunos de ustedes quizá les está sonando muy extremo lo que estoy diciendo. Hermanos, mi único deber es enseñar lo que las Escrituras dicen del tema. Ya cada caso analícese usted mismo. Esta es mi circunstancia. Este es mi caso. ¿Qué puedo hacer? Número 5, hermanos. La pregunta número 5 es, ¿por qué la mayoría de pastores apoyan a Trump si muchos de los miembros de la iglesia no tienen documentos? Repito, ¿por qué la mayoría de pastores apoyan a Trump si muchos de los miembros de la iglesia no tienen documentos? Por un lado, tenemos que aclarar, hermano, que es trabajo de la iglesia y de los pastores ministrar a todas las almas. Todas las personas, independientemente de su nacionalidad o su estatus migratorio, necesitan que la iglesia y los pastores les ministren. Hay que darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, orar por el que está enfermo. Todas estas personas están hechos a imagen y semejanza de Dios y es deber de la iglesia extenderles gracia y misericordia siempre. Bueno, incluso hasta nuestros enemigos dice la Biblia, ¿no? Si tú tienes enemigos, ¿qué dice la Biblia? Que ores por ellos.
Pero por otro lado, es muy importante que también entendamos que es deber de la iglesia respetar las leyes del gobierno. Si la iglesia quiere ser fiel a la palabra de Dios, tiene que saber mediar entre estas dos aguas. Ministrar a todos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, y por otro lado decir, la Biblia dice esto con respecto a las cosas del gobierno, y debo dejar que el gobierno también haga su trabajo. Si el gobierno ha formulado leyes justas que no violan los derechos de las personas, la iglesia no debería por qué estar maldiciendo al gobierno o acusando al gobierno de cosas que supuestamente la iglesia sospecha. No, nos estaríamos metiendo en una jurisdicción que no nos corresponde. La iglesia debe ministrar a todos sin excepción y también debe dejar al gobierno que ejerza las leyes justas que ellos mismos han establecido. De la misma manera que el gobierno no puede venirse a meter a la iglesia y decirnos hagan así, cambien su liturgia o pastor, mejor predique de aquello. De la misma forma nosotros tampoco nos podemos meter en el gobierno y decirles hagan esto, hagan aquello, hagan esto otro. Se lo podemos sugerir y orar para que haya cambios, pero no ordenar, porque no es nuestra jurisdicción. Entonces, ¿por qué la mayoría de pastores son pro-Trump o parecieran como pro-Trump? Yo le voy a contestar sinceramente, yo no creo que la mayoría de pastores sea necesariamente pro-Trump. Hay un respeto, todo pastor que sabe la Biblia y que es una persona que teme a Dios y que ama a su prójimo jamás va a maldecir a Trump o a expresarse mal del presidente, porque la Biblia lo prohíbe. Creo que es debido a la coincidencia de muchas reglas morales que Trump comparte con la forma de pensar de los pastores. Pero uno no es siempre Trump. Hay una persona que yo he leído bastante, se llama Ben Shapiro. Y él lo dice así, él dice, I'm not always Trump, I'm sometimes Trump. No soy siempre Trump, soy algunas veces Trump. Quiere decir que hay muchas cosas en las que él está de acuerdo con el presidente y hay muchas cosas en las que él no está de acuerdo con el presidente. Igual yo. Hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo con él y hay muchas otras cosas en las que no estoy de acuerdo con él. Así que mi conclusión es esta, hice una laminita para ver si nos ayuda a entender esto. Los pastores no son necesariamente pro-Trump, yo creo que los pastores son pro-vida, pro-familia, pro-matrimonio tradicional, pro-cristianismo, pro-iglesia. Y como Trump lucha por esas cosas, a eso se debe que muchos pastores se identifiquen con el presidente. ¿Sí ve? No es de que le aplaudan, que se case una vez, otra vez y otra vez y que diga malas palabras y que esto y que el otro. Los pastores somos gente moral. No podemos apoyar todas las cosas que Trump hace o todas las cosas que Trump dice. Pero uno tiene que decir, ¿sabes qué? Si me toca elegir entre este candidato y este otro candidato es el que se apega más a lo que moralmente yo entiendo, que es mi deber como cristiano luchar y defender. El pastor, por otro lado, jamás debe de hacer proselitismo político en la iglesia, porque su deber es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Jamás el pastor debe de decirle a la gente por quién votar. Usted puede votar por quien usted quiera según la formación de su conciencia. Yo jamás le voy a decir, ¿por qué votó por fulano? ¿Y por qué votó por sutano? Eso es responsabilidad de usted. Usted debe informarse, formarse y como cristiano obviamente formarse en lo que dice la Biblia, en lo que dicen las leyes, conocer lo que está pasando. Segundo lugar, los pastores nunca deben de maldecir a los líderes de otro partido. Ustedes saben que yo no fui precisamente alguien que aplaudía a Biden, pero jamás me vieron despotricar en contra de Biden en las redes sociales, etcétera, porque yo siempre me refería a Biden como el señor presidente. De hecho, todos los políticos llevan un título que es el honorable señor presidente. Tú dirías, bueno, yo cuestiono su honorabilidad. Estamos hablando de un título que tú le tienes que dar, como a los jueces, que son honorables por la investidura política que tienen en sí sobre ellos mismos. Entonces, en la sexta pregunta creo que vamos a concluir un poco más este tema. Es, ¿apoyar a Trump te hace anti-inmigrante? O sea, automáticamente si tú apoyaste a Trump o votaste por Trump, ¿te hace anti-inmigrante? Yo no creo que los latinos salieron a votar por Trump y dijeron, ya sé, voy a votar por Trump. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer para que deporten a todos los latinos. Voy a hacerlo para que deporten a mi mamá, a mi papá, a mis primos.
me caen mal los latinos, no me gustan los mexicanos, aunque yo sea mexicano, porque la gente así lo pinta, ¿no? Llevando la situación como a un extremo, te pintan como que automáticamente si votaste por Trump es porque querías que deportaran a los latinos. Y no se dan cuenta que votaste por Trump porque estabas luchando por muchas cosas morales que tú consideras necesarias y correctas. Millones de jóvenes latinos votaron por Trump, jóvenes cristianos, las estadísticas lo muestran. Millones de jóvenes latinos cristianos en Estados Unidos votaron por Trump. ¿Sabe por qué esos millones de jóvenes latinos en Estados Unidos que son cristianos votaron por Trump? Porque están en contra del aborto, porque están en contra de la agenda LGBTQ+, porque están en contra de la ideología de género que promueve el otro partido. Y eso es una realidad. Pastor, usted dijo que iba a hablar sin prejuicios. No estoy diciendo una mentira. Estoy diciendo una verdad. Seguramente que esos jóvenes aman a su familia y su oración fue: Padre, voy a votar por Trump porque es la mejor opción para mí. No estoy hablando yo, sino que así dijo el joven. Y luego, Señor, guarda a mis padres, guarda a mis hermanos, guarda a mis primos, guarda a mi familia, guarda a toda aquella gente que son trabajadores, contribuyen al país, que pagan sus impuestos, que no me van a chocar por ahí yendo borrachos y me van a matar en el carro. En la iglesia, hermanos, todo mundo puede votar por quien quiera. Escuche, por quien quiera. Si tú votaste por Trump y alguien te quiere perseguir, montarte una persecución, ya ves, es tu culpa. Lo que está pasando, mira, se llevaron a fulano, a mengano, tú votaste por él, no lo permitas. Porque si esa persona hace eso, está tratando de violar tu conciencia y meterse en cosas que no le incumben de la decisión política que tú tomaste. Como hace 4 años cuando ganó Biden. Y sí, muchos cristianos se indignan y dicen: wow, ¿cómo es posible? Cristianos votando a favor del aborto, la ideología de género, la agenda LGBTQ, votando acerca de todo eso solamente porque les han prometido un papel vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Nadie te podía decir también eso. Nadie te podía decir eso. Tenían que respetar. Y ganó Biden y tuvimos que respetar y aceptar y decir: oremos por el presidente, que Dios le dé sabiduría estos 4 años. Dolidos muchos cristianos conservadores diciendo: wow, viene lo peor, viene una debacle moral para el país, pero respetando. No lo entiendes, ¿verdad? Por una parte dices: pero ¿cómo? No me cuadra, pero respetas. No le dices: qué barbaridad, tú tienes un perfil demócrata, ¿cómo puedes apoyar todo eso? No te puedes meter a violar la conciencia de otras personas. Así que no permitas que nadie te venga a ser culpable de por quién tú votas o hacerte sentir culpable de por quién tú votaste. Pregunta, hermanos: ¿hay personas que merecen ser deportados? Sí, hermanos, hay personas que merecen ser deportados. Yo creo que en eso, hermanos, si no estamos de acuerdo en eso, estamos perdidos en teología y en doctrina y en moral y en ética, Si no estamos de acuerdo en eso, hermano, ¿en qué has estado haciendo estos años en el cristianismo? Por supuesto que hay muchas personas que lo que más nos conviene a nosotros es que sean alejados del país. El presidente está tratando de hacer su trabajo. Dejemos que haga su trabajo y oremos que Dios tenga misericordia de muchas personas que no deberían de ser deportados desde nuestro punto de vista humano. Pero también diciendo: Señor, hay personas que de verdad son un peligro. Una forma de controlar el crimen de un país es saber quién entra al país. Usted no dejaría entrar a nadie a su casa sin saber quién es. Le voy a hacer una pregunta: si hoy por la noche, a las 11 de la noche, alguien le toca la puerta y le dice: dame posada, usted nunca lo ha visto en su vida, ¿usted lo dejaría entrar a su casa? Y usted diría, y le diría al hombre: ¿dónde voy a dormir? Y usted le diría: ¿sabes qué? Duerme en el cuarto de mi hijo de 10 años, ahí hay 2 camas, él en una cama, tú en otra. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Puro sentido común. No sé quién es esta persona, qué intenciones tiene, qué le puede hacer a mis hijos, a mi familia. Se hizo viral el tema, hermano, de José Ibarra, un hombre que mató a un estudiante de 22 años aquí en Georgia, Laken Riley. Ese hombre entró, hermano, de forma irregular a los Estados Unidos en el 2022. El gobierno lo estuvo manteniendo, hermano, en Nueva York, pagándole un hotel y cumpliéndole muchos de sus caprichos que él tenía. Llegó un momento en que se aburrió de que le pagaran un hotel en Nueva York y dijo: denme un vuelo humanitario a Georgia, quiero ir a Georgia. Quiere decir que el gobierno le pagó un vuelo a Georgia.
Y tú buscando para la gasolina, ¿no? A ver cómo juntas para la gasolina. Vino a Georgia, llegó a vivir cerca de una universidad, de un campus en Athens, y mató a esta muchacha de 22 años. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo te sentirías tú con el gobierno si el gobierno lo dejó entrar, no investigó quién era, le dio un hotel pagado por muchos meses, luego le pagó un vuelo para que viniera a vivir cerca de donde estaba tu hija estudiando y mata a tu hija? ¿Cómo te sentirías tú con el gobierno? No solo eso, en el 2023 cometió un crimen en Nueva York. Y Nueva York es un estado tan liberal, hermano, que no lo castigaron por su crimen. Entonces ahora revisemos en retrospectiva la historia. Si a él no lo hubieran dejado entrar, cuando pidió entrar le hubieran dicho quién eres y se hubieran dado cuenta que era un marero, porque era un marero, no lo hubieran dejado entrar. La niña estaría viva. Si cuando cometió un crimen en Nueva York el gobierno lo hubiera apresado, la niña estaría viva. Si cuando el gobierno le pagó un vuelo para que viniera a Georgia, no se lo hubiera pagado, la niña estaría viva. ¿A quién piensas tú que es culpable? No sé, contéstalo tú. Yo como padre estaría furioso con el gobierno. No sé tú. Tal vez tú dirías, no, es algo que está bien. No. El gobierno quiere proteger, hermano, a sus ciudadanos de la misma manera que uno quiere proteger a los suyos dentro de su casa. Están tratando de limpiar el país, de decir, aquí hay miembros de cárteles de droga. ¿Usted sabe cómo son los miembros de cárteles de droga? Hermano, esa gente no se tienta el alma para matar a alguien. Son unos asesinos, hermanos, sanguinarios. Los sex offenders, violadores, pedófilos. Los miembros de pandillas, como este tipo que se dice que era miembro de pandilla. Son peligrosísimos para nosotros. La comunidad latina, muchos de nosotros que venimos a este país, quizás no bajo las mejores circunstancias, pero que nos hemos asimilado en el país, enculturizado aquí, que tratamos de cumplir las leyes, de trabajar, de ser honestos, de salir adelante, de luchar. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y queremos que crezcan, vayan a la escuela, sean alguien en la vida, algo que quizás uno no pudo lograr? Imagínate a uno de esos, hermano, gente malvada haciéndole daño a nuestra familia. Es más, esta gente no son bienvenidos ni en su país, hermano. Esta gente debe de llegar a su país e ir a la cárcel. ¿O está usted en desacuerdo conmigo? Esta gente no debe de ser mandada a nuestros países y ser liberada, porque son un peligro, son gente mala. Esta gente, si yo fuera presidente de alguno de los países en Sudamérica, Centroamérica o de México, que es mi país, yo le diría al presidente, por favor, los más criminales mexicanos, dime quiénes son, porque en cuanto lleguen aquí yo los voy a meter en la cárcel, son un peligro para mi país. Estos no son bienvenidos en ningún lado. Si usted quiere llevar su humanismo a un extremo, no, porque están hechos a imagen de Dios, no deberían de mandar a esas personas, ni de arrestarles. Eso yo ya no lo entendería, la verdad, porque ya no me tendría sentido teológico y moral en mi mente. Y por último, la pregunta número 7, ¿podemos como cristianos o pastores alentar o promover la inmigración ilegal? Bueno, los que ya estamos aquí y ya lo hicimos o lo hizo o lo hicieron bajo ciertas circunstancias, ya ni modo, toca buscar el perdón, la misericordia. Dios, ayúdanos. Pero ya estando aquí, ahora que nosotros nos dediquemos a promoverlo, ya no está bien porque somos cristianos. Podríamos bajo un caso extraordinario decirle a alguien, cruza, sí. Porque si alguien me llama por teléfono, viene corriendo, llega a la frontera, viene un cártel detrás de mí, pastor, ¿qué hago? Cruza. Es un caso extraordinario, de vida o muerte. Pero alguien que común así, pastor, ¿usted qué opina? Me voy, me manda. O sea, uno debe decir, no puedo promover lo ilegal, no puedo promover la ilegalidad. Yo sé que esto es muy duro, hermano, porque ¿cuántos no tenemos hermanos, primos, familia, conocidos, amigos que quieren venir? Y si tú le contestas así, ¿qué te van a decir? Qué malvado. Como tú ya estás allá, como tú ya entraste y todo tranquilo, ahora eres un egoísta, eres un envidioso, tú solamente quieres Estados Unidos para ti, no lo quieres compartir conmigo, pero realmente tú lo que te motiva detrás de esto es una cuestión ética, moral, bíblica, teológica. La gente no lo va a entender, por supuesto que no lo van a entender. Ahora, tampoco les podemos prohibir, ¿verdad? Un primo te llama, voy a ir para allá, prima o primo, ¿qué opinas? No sé, porque usted no le puede decir, te lo prohíbo, Porque usted no es el gobierno. ¿Usted es quién? Un cristiano.
Ustedes, yo me reservo mi opinión porque a lo mejor la persona si se la doy ni la entiende, no es cristiano, pero tampoco le puede prohibir. Entonces, no eres el gobierno, no se lo puedes prohibir, pero como cristiano por lo menos no se lo puedes sugerir, no se lo deberías de sugerir. ¿Qué debemos hacer como iglesia, hermano, ante esta situación? Lo que debemos de hacer es orar pidiendo a Dios misericordia por todos nuestros hermanos. Aquí hay mucha gente trabajadora, honesta, con buena moral, que han pagado impuestos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unirnos, hermano. Si alguien cae, hay que ayudarle, hay que juntarnos, juntar dinero, ayudarle con sus hijos, si sus hijos necesitan de nuestra presencia, visitarle, orar por él, estar atentos si alguno de nuestros hermanos cae en esta necesidad o en esta situación, humanamente ministrándoles y extendiéndoles misericordia a todos. Pero también siendo conscientes que ya cuando empecemos a estudiar el caso, inmigración diga por esto, esto y esto y esto, se tienen que ir, yo no me voy a agarrar a golpes con el agente de migración, porque entonces ya yo estaría metiéndome en una jurisdicción que no me corresponde. Por una parte debo ministrar a todos, pero por otra parte debo respetar el gobierno. Estemos unidos. Ahora es cuando más, hermano, nosotros nos necesitamos en esta situación. Y yo sé, si tú eres demócrata, posiblemente esta predicación no te gustó. Bueno, ora al Señor, lee la Biblia, o si tienes algunos versículos que refuten lo que yo dije, llámame en la tarde y platicamos. Y está bien, estás en tu derecho político también de ser demócrata y de pensar como tú quieres y decir, no, yo estoy en contra de todo lo que los demócratas promueven, inmoral, pero yo lo que más me preocupan son mis hermanos, inmigrantes, latinos, etcétera. Estás en tu derecho de pensar de esa manera. Y decir, yo con tal de que no deporten a mi mamá, prefiero que se aborten 50 millones de personas. No sé, tal vez esa es tu manera de pensar. ¿Y qué puedo hacer? Mi oración es que Dios cambie nuestra manera de pensar por su palabra. Yo no vine aquí a programar a nadie, ni a defender al presidente Trump. Yo no estoy haciendo apología aquí de Trump. Yo estoy tratando de enseñar lo que las escrituras dicen, lo que las escrituras enseñan acerca del tema. El tema de inmigración es uno de los temas más delicados de tratar. Es un tema que a muchos seguramente les molestará y yo estoy dispuesto a asumir el riesgo. Yo sé que incluso personas quizás no vuelvan y estoy dispuesto a asumir el riesgo. Me reuní con los ancianos en la mañana. Dije, hermanos, esto voy a hablar y ni modo, afrontemos consecuencias. Si alguien se va, pues ni modo, no podemos hacer nada. Estamos tratando de ser fieles a Dios antes que al hombre. Si decimos amar a Dios, se supone que amamos su palabra. Y si amamos su palabra, debemos entender entonces que en la cuestión migratoria, antes de pensar como migrantes, tenemos que pensar como cristianos. Tengamos compasión, porque tampoco no quiero decir no tengamos compasión, hermanos. Mucha gente seguramente va a decidir quedarse en casa, no ir más a la iglesia. No, porque corro riesgo. Yo les soy sincero, lo mejor que podemos hacer es encomendarnos en las manos del Señor. Tratar de seguir nuestra vida lo más normal que podamos. ¿Se acuerdan cuando vino el COVID? ¿Cómo vino el pánico, vino el miedo? Mucha gente decidió quedarse en casa. No, yo no voy a la iglesia, ahí me van a pegar el COVID. En la casa se enfermaron. Debemos estar unidos, hermano. ¿Por qué venimos muchos de nosotros a este país? Porque queríamos una vida mejor, ¿verdad? Queríamos darle lo mejor a nuestras familias, aquellos que ya vinieron grandes con hijos y dijeron, quiero darle lo mejor a mis hijos. ¿Sabes qué? Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a amar a Dios. No es un tiempo para alejarnos de Dios o de la iglesia. Es un tiempo para afirmarnos en Dios. ¿De qué sirve que le demos a nuestros hijos una mejor vida material en este país como migrantes, como inmigrantes, si los estamos alejando de Dios? Ningún país garantiza la felicidad eterna del alma de nuestros hijos o de nuestra alma. Eso solamente lo puede hacer Cristo. Oramos.